Hola, buenos días, estudiante de 10º año. Hoy viernes 18 de diciembre del 2020 nos volvemos a encontrar en una clase más de estudios sociales. Y con esa misma bendición vamos a darle gracias a Dios Padre porque nos sigue bendiciendo a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que nuestra Madre, la Virgen María, siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Listo. Y seguimos en esa preparación de la novena al Niño Jesús. Pronto estamos ya celebrando lo que corresponde a la Navidad. Que ese niño nazca realmente en nuestros corazones y cómo está preparándose ese pesebre dentro de nuestro corazón. Pues bien, ahora el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, viernes 18 de diciembre, será la integración andina y sudamericana en estos aspectos del sistema capitalista, UNASUR, que es la UNASUR, y los tipos de integración. ¿Quiénes son los países y sobre todo qué tipo de producción pueden generar en estos tipos de integración andina? En el proceso de Sudamérica también, que algunos se van anexando, viendo la productividad y el crecimiento económico que van generando cada uno de los países. La clase anterior vimos sobre los países de BRICS, que correspondía a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Obviamente fue contemplándose y buscar como objetivo erradicar la pobreza en el tema anterior que observamos, que fue muy interesante algunos aspectos que fuimos analizando sobre los países del BRIC. Hoy vamos a hablar sobre esa integración andina, pero realmente esa integración andina más bien es como una consolidación de la integración de varios países de Latinoamérica, y esto constituye más bien uno de los primeros triunfos en la economía, por decirlo así, más en la política, en el exterior común de las comunidades andinas, porque su producción sigue creciendo porque salen de su país, exportan, y de la cual han sido guiados con un gran desarrollo en la forma permanente. Por eso es la gran integración de muchos países que han querido integrarse, sobre todo para poder expandirse. Y esto lleva a que cada uno reconozcamos el trabajo que van haciendo esta integración, que corresponde sobre todo con este nombre, UNASUR. Entonces, esa integración de cada uno, buscar la mejor garantía para que estos pueblos sigan creciendo económicamente y que sean guiados como debe ser, con una estructura bien organizada. Ahora, ese sistema capitalista es importante para todos los países porque más bien no es un sistema así de obligación, sino de responsabilidad. Y ese mismo sistema económico y social, puede ponerlo ahí, sistema económico y social. Sistema económico y social. Esto es lo que genera uno de estos aspectos, porque en que los medios de producción deben ser más de propiedad privada. Deben ser más por propiedad privada. Es decir, que el mercado sirve como mecanismo. Marquemos eso en la pizarra también. El mercado sirve como mecanismo. Un mercado como mecanismo de consumir o consumismo, porque eso es lo que lleva esa propiedad privada a que todos consuman esa propiedad privada. Bien, vamos llenando nuestro primer cuadro. Entonces esto es lo que vamos sobre todo a realizar, esas mismas acciones de la cual uno se le va asignando o se le asignara a los recursos, sobre todo ese capital, según ese recurso capital
que se obtenga, porque sirve como fuente para, obviamente, para generar riqueza. Generar la riqueza. Este es el último punto. Generar riqueza. Generar riqueza. Y esto es lo que va marcando la historia, que ese sistema capitalista siempre está a la orden. Sobre todo tener un sistema económico social, un mercado como estrategia, pero como mecanismo, y una propiedad privada de lo que va generando para que generen esa riqueza para los pueblos y que exista esa distribución correctamente como debe ser. Por sus diferentes situaciones políticas, sociales y económicas, no han podido unificarse como lo esperábamos y como fue el sueño de Simón Bolívar, porque eso es la integración andina. Lo que se debe hacer como Estado es concretar un proyecto, es ver los objetivos comunes que se tienen como estados andinos, hacer un estudio de nuestra historia, de nuestras similitudes, para poder llegar a un consenso de expectativas. El proyecto de participación democrática de los jóvenes en la integración andina, desarrollado por la Universidad Andina Simón Bolívar, con el auspicio de la Unión Europea, se encaminó a apoyar la dinamización de los procesos de integración desde una perspectiva ciudadana que parte de la consolidación de redes de jóvenes y docentes de todo el país para que participen en acciones de investigación, formación y difusión. Para lograrlo, se establecieron varias acciones. Asociar a líderes juveniles y docentes secundarios en torno al tema de integración andina y sudamericana. Investigar sobre las percepciones ciudadanas, especialmente juveniles, acerca de la integración. Investigar sobre los derechos y oportunidades que el sistema andino de integración posibilita a las sociedades de los países andinos. Formar jóvenes y profesores secundarios de todo el Ecuador en la promoción y enseñanza de este sistema. Difundir entre la sociedad civil ecuatoriana los beneficios actuales y potenciales de la integración andina. Está en los jóvenes, eso son nosotros, los jóvenes, el tomar las riendas de este país, el comenzar a llevar un país diferente de todos los cambios que hemos sufrido, todas estas oligarquías que hemos tenido que enfrentar. Creo que esto no se vive solo en nuestro país, sino es a nivel de toda Sudamérica. Entonces creo que es importante que nosotros los jóvenes nos capacitemos, nos concienticemos de lo que es la integración y la participación. La juventud tiene que ser apasionada, porque la pasión es energía y ariete creadora del mundo territorial. Tenemos que tener una adecuada formación científica y tecnológica, tenemos que ser capaces de generar trabajo productivo, aportar a la consolidación de una democracia no dependiente. Entonces yo creo que por estas razones el rol de la juventud en el proceso de integración es lo más óptimo, lo más ideal. El proyecto fue de carácter nacional e incluyó 7 provincias de las 4 regiones del país, considerando que la sociedad ecuatoriana es multiétnica, pluricultural y diversa. Además, trabajó desde la equidad de género y de generacionalidad, a fin de incorporar jóvenes estudiantes y docentes de ambos sexos en todas sus actividades. El componente investigativo implica la publicación de un libro sobre derechos, oportunidades y percepciones de la sociedad civil, mientras que a nivel de capacitación se ha considerado la realización de actividades académicas curriculares y extracurriculares con los colegios de la red del bachillerato que mantiene la Universidad Andina Simón Bolívar, formada por más de 200 establecimientos de educación secundaria en todo el Ecuador, así como a otros colegios convocados, sin dejar de mencionar a líderes juveniles y profesores invitados. Entre las diferentes actividades realizadas se destacan la Conferencia Nacional sobre Integración realizada en Quito en las instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar, en la que participaron más de 300 líderes juveniles y maestros secundarios. El diseño de un programa curricular de integración que servirá para apoyar la materia de educación para la ciudadanía o cívica que se dicta a nivel secundario. La replicación de 189 talleres sobre integración desarrollados a nivel nacional, donde han participado más de 6.000 estudiantes hombres y mujeres. 4 concursos de ensayo, murales, videos y afiches, cuyo tema fue rescatar la urgencia y las oportunidades que se abren de la participación efectiva de los jóvenes en la integración andina y sudamericana. Para mí
este espacio de participación democrática de los jóvenes y la integración andina significó un camino para que los jóvenes se integren más, como se podría decir, y den su punto de vista y sus opiniones, para que el resto de personas también escuche las opiniones que tienen los jóvenes y más que todo intercambiar ideales y así poder llegar a los objetivos que nos proponemos. Los jóvenes tienen una verdadera participación democrática porque dan a entender su opinión y aparte se relacionan mucho, conviven y ayudan para que un pueblo salga adelante, así como también para que las naciones, en este caso la andina, pueda triunfar y sacar adelante todas sus riquezas. En la parte de comunicación se ha buscado sensibilizar y difundir sobre la problemática de la integración a un amplio público meta mediante la producción de material audiovisual sobre integración andina y el diseño y la futura puesta en marcha de una página web dentro del portal de la Universidad Andina Simón Bolívar. Los impactos del proyecto han sido cuantitativa y cualitativamente significativos. La sistematización de los derechos y de las iniciativas sociales establecidas en el proceso de integración andina, al igual que las oportunidades de participación que ofrece el Sistema Andino de Integración para la sociedad civil, en particular de los jóvenes, y un inventario de sus percepciones frente a la integración andina, se configura un insumo importante para la formación de jóvenes y maestros secundarios del Ecuador sobre la promoción y enseñanza de la integración andina y sudamericana. Haber difundido en el segmento poblacional elegido, jóvenes y docentes, los beneficios actuales y potenciales que ofrecen las dimensiones económica, social y cultural de la integración andina, poniendo énfasis en los derechos ciudadanos, contribuye y contribuirá a la sensibilización futura de miles de otros jóvenes y de los docentes. Los talleres de replicación han dejado una elevada motivación entre los asistentes sobre los temas discutidos para estudiarlos y comprenderlos mejor, así como sobre la necesidad de generar iniciativas y articularlas colectivamente a fin de constituirse en ciudadanos en activo ejercicio de sus derechos en su país y en la región. Cuando las organizaciones de la sociedad civil nos juntamos y nos miramos y vemos que tenemos los mismos problemas y vemos que tenemos como las mismas visiones y vemos que de nuevo, te vuelvo a decir, las culturas juveniles y las tribus urbanas son más o menos las mismas de los jóvenes en toda América Latina, etc. Cuando ves todo esto, ¿no es cierto? Tú dices, bueno, pues si somos tan iguales, ¿por qué no nos juntamos? Yo creo que han faltado espacios. El momento que tienen esos espacios, ¿sí? El momento que se tienen esos espacios, los chicos, la sociedad civil nos damos cuenta de que tenemos que unirnos, que no nos diferencia absolutamente nada. Creo que deberíamos unirnos porque estamos pidiendo por último las mismas cosas o porque estamos luchando por lo mismo. A futuro, el proyecto beneficiará a varios miles de estudiantes más. Entonces, la UNASUR siempre va a generar estos aspectos como comunidad de participación y que los mismos países que la integran construyan su propia participación bajo los objetivos que se han planteado la UNASUR. Y esa misma unión debe ser social, cultural, económica y política. Ya lo han realizado en la mayor parte, donde todos se integran estos países. Y aquí surgen estos tipos de integración, más que todo en la comunidad andina, que es el CAN. La comunidad andina CAN es un mecanismo de integración. Siempre será esto como un mecanismo de integración. Marcamos, por favor. Un mecanismo de integración que conlleva a cada uno, sobre todo subregional, que se ha creado que fue creado sobre todo en Cartagena en el año 26 de mayo de 1969. Sí, fue creada esa parte de integración, donde surge la comunidad andina, que es conocida como CAN. A partir de esto, con ese propósito, siempre fue en mejorar el nivel de vida. Mejorar el nivel de vida. Mejorar el nivel de vida. Algunos países lo han logrado, otros no. Ecuador no podemos decir ya casi nada de las situaciones que están pasando. Entonces, estos tipos de integración siempre, recuerde, siempre será un mecanismo para que los países se integren y busquen mejorar ese estilo de mejorar la vida a sus propios pueblos.
pero hay que ver si el presidente trabaja en lo que le corresponde o no, porque nuestro presidente actual no está trabajando. Pues bien, entonces estos tipos de integración siempre la vamos a encontrar en la parte económica, tanto en los acuerdos financieros, en esos acuerdos del área de comercio, en un mercado comunal, un mercado laboral. Siempre será la unión económica de que estos países generen esa riqueza para su pueblo y que exista una verdadera integración económica plena en América del Sur. Pues bien, hemos finalizado nuestra clase del día de hoy y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos.